Buenos días, muchachos, de nuevo para su clase de castellano, como siempre, trabajando bajo la metodología de trabajo en clase. Esta es su clase de castellano y quería comunicarles o recordarles, como la clase pasada les había comentado, mi correo electrónico cambió. Mi correo electrónico nuevo es profepaulagmtc@gmail.com. En dicho correo, pues ustedes, igual que el periodo pasado, van a enviarme sus actividades, sus trabajos, pero además van a pues como intercambiar comunicaciones que para ustedes sean necesarias o que crean prudentes dentro de su proceso académico. El correo de nuevo es profepaulagmtc@gmail.com. La clase pasada le habíamos dado inicio a lo que compete con el tercer periodo. El tema que habíamos empezado a abordar era la literatura contemporánea. Estos apuntes ustedes ya los deben tener porque los vimos la clase pasada. Esto es como a modo de repaso rápido. Entonces, la literatura contemporánea es la época que abarca o la literatura que abarca la época desde el siglo XX hasta el día de hoy. Dicha literatura lo que hace es tomar lo real como algo exterior al hombre, desarrollando o enfocándose en todas esas injerencias que el hombre pueda tener respecto a su contexto social, y cómo este genera una conciencia respecto a los acontecimientos que van a darse alrededor. Por ello es bien importante que tengamos en cuenta que los cambios sociales o las necesidades sociales que se presentan en el desarrollo del siglo XX y siglo XXI van a ser bastante influenciadas o van a tener influencia dentro de la literatura contemporánea, porque de una u otra manera vamos a entrar en un análisis concienzudo de la situación en la que vive y con la que a diario percibe o que a diario de una u otra manera sí, percibe el hombre. Este contenido, esta parte de la conciencia, digamos que va a partir de ver todo lo que se generó en la Segunda Guerra Mundial y digamos que nos va a permitir de una u otra manera ver hasta qué punto los actos que tienen en relación con la violencia y con las economías fuertes van a aparecer dentro de la literatura como contraposición a esto mismo. Entonces va a ser la manera en la que vamos a tratar de poner en conciencia o entrar en un estado de reflexión respecto a todo lo que está sucediendo en el momento. Como les comentaba en la clase pasada, este es un tema bastante amplio. La literatura contemporánea nos va a tomar varias clases, pero vamos a iniciar o vamos a partir de dividir este momento en dos importantes. Uno que va a ir desde 1940 hasta 1999 y el segundo que va a estar de 1990 hasta la actualidad. Eh, Listo, entonces vamos a iniciar con el primero. Es bien importante que aquí tengamos en cuenta el aspecto histórico que se generó para este momento. Entonces tenemos un aspecto uno de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Si bien ya habían pasado varios años, o sí, había pasado añitos de su terminación, digamos que los rezagos de la guerra no es algo que se solucione de un día para otro, todavía estaban existentes. Aquí podemos ver el muro de Berlín, que recuerden que es un muro que dividía a Berlín entre los judíos y los alemanes y que digamos que es la representación de todo esto que sucedió en una sociedad pues bastante degradada respecto a las creencias que se tenían en ese momento, a la pureza entre comillas del ser humano y la caída de este muro, bueno, es es un aspecto pues de una noticia mundial, es básicamente como decir que nunca se estuvo a favor de ningún proceso como los que se vivieron de la guerra, que todos los seres humanos seríamos iguales dentro de este contexto.
Entonces, como les decía, la literatura contemporánea va a dar respuesta a los cambios sociales y en esta época vamos a tener pues bastante enriquecimiento respecto a los géneros literarios. Los géneros literarios van a representar de una u otra manera una contraposición a lo que se estaba viendo con anterioridad. Si nos damos cuenta es un contexto un tanto más cercano, por ello se llama contemporáneo. Estos rasgos de la literatura que se van a dar para este momento es el nacimiento de muchas historias que estaban basadas en la realidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, el diario de Ana Frank es una historia real que nos eriza la piel pensar que toda una familia estuvo encerrada por bastante tiempo, no tenían electricidad, no podían hacer ruido. Entonces, pensar en todas estas situaciones nos hacen idear o en ese momento histórico hacen pensar que no se necesita de la ficción para transgredir o para generar ideas muy profundas o historias muy profundas, porque básicamente lo que estaba pasando era bastante grave. También se tenía unas tramas que eran muy creíbles y durante esta década o el inicio de estas de la literatura contemporánea se comparten espacios con el modernismo o ideas del modernismo. Es un cambio total de lo que veíamos en las clases anteriores en las que se guardaban un tanto de estructuras literarias. En este momento digamos que es más un enfoque a liberarse de todas esas tensiones y en la que se da el desarrollo de los personajes. En este sentido, los personajes van a tener una trascendencia bastante importante y se van a centrar más en el desarrollo de los personajes, en decir quiénes son, qué hacen, por qué están involucrados en ciertas situaciones, se van a centrar más en ello que en desarrollar una trama así como que bien importante. Vamos a tener esto en este sentido, en este momento de los 90 que se cambia a la descripción de las realidades duras. Lo que les decía, digamos que es un momento posguerra que siempre va a aludir a las dificultades por las que ha tenido que pasar el ser humano. Y además, digamos que su extensión o que su exposición de temas se va a alargar y va a llegar hasta los problemas psicológicos que se pueden dar por la exclusión y la soledad. De nuevo, al ser temas que generan o que vienen de una raíz de posguerra, podemos entender que existan, pues obviamente, la exclusión con los nazis y la soledad con... Imagínate que en una guerra se muere toda tu familia, básicamente te quedas tú solo en el mundo. ¿Cómo se afrontaría esto? ¿Cuáles serían las dificultades que podemos encontrar en esto, de la soledad, en este recomenzar? Vamos a tener entonces un segundo momento que va a ser de 1990 hasta la actualidad. Recordemos que esto va a tener un montón de cambios más, pero que en principio pues lo vamos a identificar como esta generalidad. O sea, es mucho tiempo, pero lo vamos a identificar así. En este momento la literatura contemporánea digamos que va a resurgir y se alimenta de algunas influencias de los nuevos contextos. Ya no tenemos una guerra tan cercana, sino que ya tenemos es un desarrollo tecnológico mayor. Entonces van apareciendo la internet, va a aparecer el DVD, va a aparecer los aparatos de música y así sucesivamente. Y de una u otra manera va a darse una respuesta a todos esos avances tecnológicos desde la necesidad de que se establezcan también unos límites en el uso del avance tecnológico. Van a ser dos corrientes importantes que van a ser el cyberpunk y el post-cyberpunk. Esto lo vamos a ver en otras clases, en la próxima clase de hecho. Pero digamos que lo que generan estos dos corrientes y el punk, que va a ser muy importante para la literatura y para las ciencias sociales, van a realizar o van a aportarle a la literatura las novelas de fantasías y para este momento se va a retornar un poco a la medida, a las métricas o a las medidas que se tenían en la poesía en los momentos antiguos. Pensemos en la Edad Media donde todo era un poco más cerrado y más medido. Eh,
Listo, muchachos. Yo sé que es un tema un poquito extenso. Si ustedes tienen preguntas, claramente las pueden hacer por el grupo, no por el privado, por el grupo. Pero vamos a ir desarrollando esta actividad. Ojo, esta actividad es para entregarla el día miércoles antes de las 2 de la tarde. Esta actividad tiene que ser entregada el día miércoles antes de las 2 de la tarde. Como pueden ver, son 4 puntos. Por favor, no quiero que sean respuestas de uno o dos renglones. Tienen que ser respuestas bastante amplias donde ustedes argumenten por qué piensan o por qué responden lo que están respondiendo. Lo envían a mi correo. Estaré esperando sus respuestas hasta el miércoles a las 2 de la tarde. Un abrazo y que tengan feliz día.